Gracias, Granata, por estar con nosotros. Gracias, Moritán. ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, vamos a arrancar. Quiero escucharte, Jacobe, porque nos fuimos el viernes. La verdad, quiero decir otra cosa, ahora que lo veo a Spillman, que fue lo que me hizo tomar la decisión, porque realmente el nivel de cinismo que estaba manejando este señor me parecía durísimo. Él iba defendiendo, él tiraba mierda a los porteños, bueno, él tiraba mierda a todo, defendía al presidente, quería ser su abogado, ¿no? Todo lo que decíamos era para burlarse de nosotros. Y en un momento defendió a algunos gobernadores del norte y a mí, cuando vos dijiste Infran, fue como el corazón que me... Después vi el video y vi que yo estaba totalmente roja, colorada, acá el pecho, que me iba a explotar el corazón. Y nos quedamos conversando un rato largo, nos fuimos todos como con la sensación de que teníamos el cuerpo agobiado, agotado, a palazos. Y quiero escucharlos y después empezar a conversar con nuestros invitados, porque lo de Brancatelli suma también al nivel de cinismo que estamos acostumbrados a soportar los argentinos. Un segundo, Jorge, y te dejo. Lo de los gobernadores, además, fue en este marco. El tipo estaba discutiendo con Jorge sobre las políticas de Estado. Jorge diciéndole hace 40 años que hay un fracaso. Y el tipo dice, habría que convocar a los gobernadores del noroeste y del noreste. Entonces yo ahí, al toque, hice el mapa, Formosa, para discutir políticas de Estado como si fuesen estadistas. Ahí, obviamente, lo primero que se me viene a la mente es Infran, denunciado por violar derechos humanos en la pandemia, denunciado por tener una suerte de falsa democracia. Él decía, uno de los argumentos que puso, y lo escuché, bueno, pero ¿quién lo vota Infran? Bueno, macho, veamos cómo está el sistema democrático en Formosa. Traigamos acá a gente de Formosa, a Luis Nadenov del radicalismo. Pero vimos el otro día, hace 2 semanas, cómo es un desastre. Los no hay una democracia ahí planteada como así. Después podemos indagar qué nivel si hay fraude, si no hay fraude, pero digo, indagar la idea. Defendía todo lo que está mal, defendía pero no importa si todo lo lo que estaba mal, defendía. Era rarísimo. Si manejó pésimo la pandemia, no importa. O sea, hay democracia. Manejó horrible la pandemia, tuvo centros de detención. Fue un desastre. Hay una democracia de baja calidad. No es democracia o dictadura. Claro. Hay democracias con degradé, hay democracias de baja calidad. Y en el norte la democracia es de muy baja calidad. No estamos hablando de provincias donde cruzan los paraguayos para votar porque tienen planes sociales. Estamos hablando no solo de Formosa, estamos hablando de un Tucumán donde 7 de cada 10 chicos no terminan el secundario. Nos estamos rompiendo los dientes respecto del futuro. Y no comen. Ese es el modelo que Yoma decía, muchachos, esta gente tiene algo para enseñarnos. No. Ahora, yo me fui triste, Vivi. Sí, todos nos fuimos tristes. Lo que sucedió no está bueno. Tuvo un montón de repercusiones. Hay como 2 tipos de público, los que vieron todo el programa y los que vieron solamente el recorte. Yo les pido a los que vieron el recorte que vean todo el programa. Y vean, no solo por Yoma, sino porque hay mucho de esto, cuál es en su máxima expresión el político argentino, cínico, soberbio, que no quiere reconocer lo que ha sucedido en la Argentina, que no quieren reconocer cómo la han cagado, que creen que porque tuvieron una secretaria libidinosa, digamos, y un chofer, llegaron a algún lugar. Muchos de ellos dicen, yo estoy de vuelta, cuando no fueron a ningún lugar y no llevaron al pueblo a ningún lugar. O sea, no están de vuelta de nada, están de vuelta de la mierda. Y sin embargo, se plantan en una posición, ahora sí en función de lo que dice Yoma, que es bien porteña. No hay nada más porteño que Jorge Yoma el otro día. Y yo me pregunto, Vivi, ¿cuánta barbarie tiene que negar una persona para poder pertenecer a una identidad política? ¿Cuánta barbarie tenés que negar para ser peronista, o para ser radical, o para ser kirchnerista, o para ser del PRO? ¿Por qué nos ponemos tan ciegos? ¿Cuánta barbarie tenés que negar para ser de un equipo de fútbol? Cualquier identidad. Te anula la razón. Vivi, yo soy hincha de Colón de Santa Fe. ¿Puedo ser tan hijo de puta de decir que Colón es el mejor equipo del mundo? ¿O que la barra brava en realidad no es barra brava y que son hinchas? Muy pobre puede votar ese tipo de candidatos. Ahí está el gran negocio, ¿no? Solo un país muy pobre tiene este tipo de políticos. Y ahí está el gran problema. Brancatelli cree que el presidente se merece una festichola por hacer su trabajo. Ese es el tipo de sociedades que quieren construir. Igual Jorge dijo... No, a mí, perdón, a mí la parte que todo me iba como sacando y los quiero escuchar a todos. Cuando empezó, porque yo decía, bueno, arranca con la violación del DNU, no entendía que estaba justificándolo y que si él... Y aparte se postuló como si él hubiera sido, o si él fuera el abogado del presidente. Cuando vos decís, ¿qué va a decir ahora este hombre? Todo lo que decía estaba mal. Insisto, no me importa cómo piense, pero de algunos temas que rozan o que son inmorales, yo ahí no puedo decirle, te sigo escuchando, dale. Y lo empezó a justificar a él, justificaba a la primera dama, justificaba a los gobernadores que tienen a la gente en la peor de las miserias.
insultaba a los porteños, se cagaba en todos nosotros, le decía desclasado al Dipi. Yo sentía que estaba humillando a la gente que nos miraba todos los días. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? Sí, y con una impunidad, con una, no había manera. Pero ¿sabes lo que? Y ya lo dejo. La parte que más me indignó, me calentó, o me dio tristeza, porque la verdad es que me dio tristeza, era que en ningún momento sentí que la pandemia, que la cuarentena le había pegado como a todos nosotros. O sea, yo sentí que, no sé si nos hizo mejores o peores la pandemia y la cuarentena, pero a todos nos pasaron las mismas cosas. Algunos mucho más graves, al que no tenía para comer, al que perdió su negocio, al que perdió a su familia, al que no pudo ver a su... O sea, siempre alguien la pasaba peor que uno, pero la pasamos mal todos. Sí. Y que él no pudiera ver o sentir eso, a él me parecía absolutamente inmoral. Los escucho. No, y además una serie de chicanas y imputaciones personales Todo. que nadie toma. Yo dije en un momento, en el 72 había 7% de pobres y 4% de desocupados, que son datos, no es discutible. Y él me contesta, ¿pero vos estás defendiendo la dictadura? Yo digo, ¿pero qué carajo tiene que ver una cosa con la otra? No, Vos dijiste algo clave, Jorge. Vos hablaste de identidad. Y él claramente, él la perdió la identidad. Porque en un momento no sabía ni lo que estaba defendiendo. Pues le pregunto, ¿qué sos peronista? No, soy yo mista, dijo en definitiva. Él representaba sus propias creencias. Después lo que vos referías, Viviana, él explicó técnicamente mal la salida del Olivos Gate del presidente. Porque lo intentó justificar adrede, intencionalmente, de una manera, cuando en realidad cuando hablamos de compensación económica, lo llevamos para decirle, pero escúchame, ¿a vos te parece que con esa plata va a reparar el daño? No, si el presidente hubiera hecho una probation, quedaba bien ante la gente, haciendo tareas comunitarias. Minimizaba todo. No, vino adrede a jugar ese rol. ¿Vino a eso? Yo no tengo dudas. ¿Y cuál es el beneficio de él? Bueno, él lo debe saber. ¿Cuál es el beneficio? Pero si juegan todos a lo mismo. Pero- A quien pongas de esa corriente te va a responder parecido. No conectan con lo que Pero pasa. mirá que acá vinieron Defienden personas del una gobierno ideología durante que este año fracasó. y nadie, pero perdón, Amalia, Roberto, acá viene Santoro, Santoro. me acuerdo pero de él no es del Santoro. gobierno. Santoro no es cínico. Santoro no Santoro habla no es un así. cínico. Por eso. Santoro dice que el presidente se equivocó. No, fue por eso, histórico lo digo, que dijo. gente Acá del viene partido, Perón, gente de Es más todo, que ni vivo, pero siquiera... si está en el mismo equipo, si juegan a lo mismo. Pero Está es más bien, pero vivo, es aunque mucho sea más vivo. por pura demagogia, decime que es el está mal. Él va a sobrevivir a la catástrofe que están desarrollando, No, pero Roberto, porque es más vivo. Pero juegan a lo mismo, Vivi, vos- no te dejes engañar. Pero él demostró que es parte de la casta, claramente, porque avaló sus dichos sustentando en sus pergaminos, lo que él cree sus pergaminos. Dijo que fue diputado, que fue senador y que fue ministro. Entonces, esos pergaminos a él lo avalan para decir, en la creencia de él, decir lo que dijo, las barbaridades que dijo. Porque se lo dijo al Dipi. Lo minimizó, le bajó el precio al Dipi, diciéndole, a ver, tráeme el recibo de haberes, yo te pago el sueldo. Sí. Dijo, fíjense saber que es real. Innecesario. Insisto con lo que dice Jacobe. hay que Perdón, escuchar. al Dipi en un momento lo bardeó tanto que a mí me empezó a hacer sentirme muy mal, porque me parece que lo estaba descalificando, lo estaba agrediendo. Y en nombre del Dipi, a toda la gente que nos estaba mirando, te escucho, Carlos. Y Amalia también. Mirá, yo creo que el viernes lo que te ocurrió a vos, fundamentalmente, que es lo que me interesa como compañera y conductora de este programa, fue pegar un grito. Quizá yo te podría decir, algunos pueden interpretar y tienen el derecho de interpretarlo, es de haber sido un grito desmedido, pero mucho más desmedido es la reacción lógica de contenido de algo que nos puso muy cerca de la muerte a todos y que algunos miramos espiritualmente esa dimensión, al prójimo. Y para amar al prójimo no es que hay que ser católico ni nada por el estilo, hay que ser humano digno. Entonces, yo no me voy a quedar, insisto, en lo desmedido que puede haber sido el gesto o no, etcétera, etcétera, pero yo sí sé que a vos te pegó muy duro la pandemia. Y eso nos pone en una situación distinta. Todo lo demás que escuché era insostenible, porque para mí el tema de la fiesta de Olivos no es ni una cuestión jurídica, es una cuestión moral, es una cuestión de ejemplaridad. Me chupan huevos si le dan, no sé, 500 años de prisión o nada, de prisión, quiero decir. Justamente por esa cuestión es Pero irreparable, esto Carlos. es O por eso lo que se llama la falta de ejemplaridad, que por supuesto que la pueden tener
muchos, la mayoría, creo que hay gente ¿Sabes por decente qué? en la ¿Sabes política. por qué no fue demasiado la reacción? Es Bueno, verdad. es mi punto de fácil vista. decir- pero- Tratemos de respetarnos. Sí, por supuesto. Por eso. Y te voy a compartir la mía. Vos- ¿Sabes por qué para mí no exageró, Vivi? Porque es como estar discutiendo con No, yo alguien no dije que exageró. que Fue- te sigue mintiendo. No te dice, ya está, basta, Desmedido. basta, listo, otra No me cosa. trates de boluda. Otra cosa. Claro. ¿no? Ahora, porque lo que está en juego no es joda. Tenemos en la mitad de nuestro país que la está pasando mal. Exactamente. Pero mal de verdad, no mal como nosotros, que la estamos pasando mal Además, también. perdón, un detalle que no es menor. Pero- Durante los primeros 3 meses de la pandemia, creo que todos, absolutamente todos, apoyamos el gobierno de Alberto Fernández. Yo me incluyo. O sea, lo apoyamos porque no sabíamos lo que venía, no sabíamos lo que pasaba. Su imagen iba increyendo en popularidad. Sí, 68. Digo, y la verdad es que todos decíamos, bueno, viste, como que creímos ese verso, no sé qué nos pasó, pero estábamos todos muertos de miedo, encerrados, los que podíamos laburábamos, los que no veíamos a la gente, se nos morían los familiares. Y la verdad que No, fueron por 3 eso. meses en los que todos hicimos las cosas, ponele correctamente. Ahora es tiempo de Ahora dividir el empezamos mapa a ver entre después lo que pasaba. En los que queremos solucionar y los que quieren lucrar de esto. Ahora se traza la raya. Se terminó. Basta de joda. ¿Queremos solucionarlo o no? ¿Queremos atacar la pobreza o no? ¿Queremos combatir el narcotráfico o no? ¿Queremos combatir la corrupción o no? Se marcó la línea, se terminó. A mí No me hay parece, lugar. amén de mi opinión personal, me parece muy interesante cómo Carlos estructura, digamos, el debate. Y entonces, la pregunta es esta. Para aquellos que creen que la reacción fue desmedida, que nos acerquen una idea de qué hay que hacer con un cínico. ¿Qué hay que hacer con un cínico? Cuando está frente a una persona, a un grupo de personas, por no hablar solamente de Yoma, frente a un grupo grande Perdón, de personas hagámoslo más fácil. que nos mirá. vienen meando desde arriba, Viviana. Olvídense de la cara de Jorge Yoma. Podía ser Jorge Yoma, podía ser el Sí, presidente, cualquiera, podía ser cualquiera. un cínico cualquiera de Juntos por el Cambio, porque de hecho él creo que es de Juntos por el Cambio. ¿Lo O sea, no eché a uno del frente de todos, eché a uno supuestamente de los nuestros, lo eché. Váyase. Embajador en Perú de Macri, o sea, no es que yo eché a Santoro, le dije a uno de Juntos por el Cambio que labura con o para Pichetto, retírese. Esto era cinismo, podía ser Jorge Yoma, podía ser cualquiera. Exactamente. Entonces, Podía ser cualquiera, digo, en este caso Igual se supone que es de Juntos por el Cambio. algo No me fuerte importa. pasó, algo fuerte El pasó, cinismo Vivi. no tiene ideología, sos cínico o no sos cínico, era cínico. Vos podrías haber optado por otros caminos, como por ejemplo, lo cuento. Decirle gracias, chau, te No, vas. o por ejemplo, haberte ido a la mesa allí sentadita, yo más Sí, lo le ignorás. decíamos, hacemos todos los boludos, yo más Tiene razón, Ezequiel. No, Podía haber hecho la boluda y me salía más haber barato. hecho la Vivi, boluda. tiene razón Ezequiel. Para la próxima tenés que estar por encima de estos tipos. Por encima, no a la par. Pero por Roberto, encima. pero yo muy no importante. Pero eso Esperá, tocó habrá una ahí, pregunta. algo Yo tocó, no- que- Pero yo no estuve, pero claro. O sea, estamos frente a- yo podía decirle, le agradezco mucho, chau, pero dije, no me voy a quedar con la vena porque siento que la gente que nos está mirando, el que mira este programa es porque tiene mucha sangre en las venas y porque tenemos la adrenalina y tenemos lo que nos pasa porque, como decía, no estamos anestesiados. Bien, yo podría decirle muchas gracias Ya y demostraste- hasta ningunearlo, pero no pude. Ya Le tuve demostraste que que lo decir lo que podés hacer. realmente me pasaba. Ya demostraste que lo podés hacer. Ahora, para mí, la próxima... No, bueno, igualmente, 10 escalones ojalá que no arriba. vengan más cínicos al programa. Y van a Ojalá venir, que no. van a venir. No, eso- Perdón, eso Amalia, te va a ser escucho. difícil. No, yo Van a correr todos. no sé si cínico, sino creo que él es así porque él representa a la casta, la famosa casta de la que habla Javier todo el tiempo. Él es la casta. Y no olvidemos que él vivió una época como funcionario del gobierno de Menem, un gobierno que mi papá, que fabricaba iluminación y tenía una fábrica de 3 pisos enorme, se fundió con Menem porque cuando empezó a entrar todo lo importado fue imposible competir y se fundió. Entonces, esta casta no tiene sensibilidad social y vivió una época de jolgorio, porque la época de Menem fue época pizza con champán, mujeres que entraban y desfilaban por la Pero Casa fue de reelecto, Olivos. ¿eh? Yo quiero recordarte que y fue esta reelecto gente se enriqueció en cuando el 1995 pueblo, o esta estoy... gente- Digo, porque Sí. parecería sino que todo nos cayó del cielo. No, lo de Menem fue un proyecto concreto, Bueno, con funcionarios pero, en a ver, concreto. Totalmente. Este señor Y que no es lo- la y por casta, supuesto que no lo voy a defender a entiende- Menem porque yo Bueno. fui jefe de campaña de la oposición en 1996. Bueno, Pero que pero lo este vote la señor gente, como entiende decía a la Yoma, espera, política espera, como- como sí. decía Yoma respecto de los gobernadores del norte. Ya va Amalia. Que lo vote la gente. ¿Sabes a qué nos lleva? A una mentira grande como una casa, que es que el pueblo no se equivoca. Sí. Carlos, el pueblo se equivoca. Puede equivocarse, claro. Sí, sí, Amalia, por favor. No, que cuando este señor era funcionario, lo repito, y era un jolgorio, era una joda, la época de Menem, te repito, la pizza con champán, el desfiladero de mujeres y de fiestas en la Casa Olivo, y el pueblo se fundía, esta gente se enriquecía, esta casta, como él representa la casta. Entonces es imposible que él tenga hoy sensibilidad social. Él no es cínico, él ve a la política así.
Él es un privilegiado de la política, los que viven de los privilegios. Él no es que es un doble cara. Él ve a la política así, como que fiestita. Todos te minimizan a la fiestita de Olivo, mientras vos estabas enterrando a un familiar en soledad, porque no podías ni siquiera ir a despedirte. O sea, él lo siente así porque él lo vivió así, y para la casta es así la política. Esa es y por eso Jorge. celebro que gente Bueno, entonces como... nosotros como una nueva generación, es como él, ese momento de decir basta. A ver, por eso celebro que gente como Moritán, como yo, como Javier Milei, como el que sea, ojalá el Dipi y los que vengan, empecemos a barrer con toda esta casta que tiene ese pensamiento de la política privilegiada que dañó tanto al pueblo y sigue dañando. Involucrémonos, yo le digo a los jóvenes, involúcrense, los necesitamos, porque si no tenemos todavía gente enquistada como esta casta que sigue perjudicando. ¿Sabes lo único que día a día a los pensaba en un argentinos? momento cuando él se iba, que me decía si le iba a pegar, y le digo, no, cuando digo violencia, le hablo de su cinismo. Yo pensaba lo que debe ser esta gente con poder real. Esta gente con poder real, porque él hoy es un tipo que no tiene poder y que habrá venido acá a hacer un casting, a hacerse el matón con nosotros o conmigo para figurar o para que hablen de él. Ahora, imagínate este señor, su cuñado y toda esa gente con poder. Yo hoy no estaba en la televisión, por ejemplo. No, claro, pero yo hoy no estaba en la televisión, porque aparte se fue con un patotero machirulo. Me vas a... Como viste, que digo, esta gente con poder real, absolutamente peligrosa. Absolutamente peligrosa, Campolongo. Quería apoyar... Absolutamente, por eso no hay que tenerles miedo. No, quiero retomar el concepto del cínico, que es una caracterización muy antigua. Existió siempre en la política, existió siempre en la vida y creo que va a seguir existiendo, lamentablemente. En la política tiene una aplicación muy, muy concreta. Yo alguna vez la he utilizado y por eso me interesó lo que decía Jorge. Que a diferencia de la hipocresía, el cínico sabe lo que hace y a pesar de eso, lo hace. Este es el tema. O sea, está en la creencia y en lo profundo y en las discursividades para poder justificar. Por eso, minimizó el daño de todos los argentinos. Y bueno, por eso cuando vino dijo... le chupó un huevo. ¿Pero qué habrá Si hubiera hecho sido él? soberano, Pero perdón, ¿qué habrá hecho él durante la pandemia, durante la cuarentena? ¿Cuáles fueron sus privilegios? Porque nosotros no tiene empatía no con los la gente, tuvimos. nunca la tuvieron. El gobierno de Menem no tuvo empatía con la gente. Mientras ellos tomaban pizza con yapa, mi papá cerraba la persiana del Fundió la negocio que se rompió industria. esto toda su vida. Pero claro. Porque no tuvieron empatía nunca. La Es casta un no tiene hermoso empatía ejemplo el con que la estás dando, gente. porque es lo que le pasa a la gente que está mirando. Mientras ¿Entendés? tomaban pizza con Pero champán, Mientras tu ellos, viejo mientras fundía. desfilaban todas las vedettes del momento y tomaban pizza con champán, mi viejo, que se rompió el traste de los 13 años laburando, que hoy ya no vive, cerraba la persiana del negocio que le costó toda la vida montar. Amalia, y no nos ellos olvidemos se cagaban de risa del pueblo. que Menem se amparó en una banca para no ir preso. Y vino y representó y dijo que Menem fue el mejor presidente argentino de la historia. Pero si no se podía mover y lo hacían ir a votar, lo llevaban pobre a levantar la mano. O sea, esa es la casta, la que no queremos más, la que los involucramos los jóvenes y los nuevos, porque no queremos más ese tipo de representación, porque la vivimos también en carne propia, no solo en la pandemia. Chicos, remontémonos a otras épocas. La hiperinflación con Alfonsín, después el desastre que hizo Menem con la economía, un gobierno tras otro, estamos Sí, saltos. Amalia, no yo queremos eso que te lo nuestros entiendo hijos pasen por perfectamente, eso. pero la pandemia fue algo que no hemos vivido nunca. Horroroso. Y ni te Y digo el para los dolor, que y el tenemos dolor y el hijos. miedo, el desconocimiento y la pérdida de familiares y no tocarle la mano a tu vieja, a tu suegra, a tus hijos. Siempre lo cuenta Jacobe, que no vio por 7 meses a sus hijos, perdió a sus 2 abuelas y a su padre, Perdimos yo a la años de abuela de vida. mi hija. Perdiste años de tu vida, ya no tenés Claro, y espacio aparte- para bancarte ninguna más. Claro, entonces hoy la veía la madre de Chano, que es otro tema, pero no importa, porque un tipo como Chano, que consume, y te mando un beso, Marina, que te amo, también durante la pandemia, la gente que consume drogas, que consumía drogas, se sintió peor, la gente que intentó suicidarse, la gente que no quedó bien. Los adolescentes que entraron en depresión. De eso Entonces nadie digo, habla. a toda esa gente vos le vas a decir que el presidente con un laburo comunitario o que no fue para tanto, es una falta de respeto, es una inmoralidad. Que yo podía haberle dicho muchas gracias, buenas noches, pero yo no me iba a quedar con esa angustia. Que la casta es inmoral. La casta es inmoral, pero es naturalmente inmoral. No se dan cuenta que es cínico, que es inmoral, porque lo llevan ya en su sangre, en su genética. No sé cómo explicarte. O sea, para él es normal la fiestita, porque él vivió en un gobierno de fiesta,
te repito, mientras el pueblo sufría. Entonces, para ellos es natural, lo tienen naturalizado a ese sistema privilegiado de los políticos y el pueblo sufriendo. Por eso se apropian de lo público, por eso se creen que es de ellos, y llenan las instituciones de militantes y se roban las obras públicas. Igual Y se creen que son los lo que dueños. ustedes dicen no son todos, yo ahí... Hay un sector de la política que no es Yoma y no es esa casta. No, estamos Yo ahí- hablando de los Yoma, creo. No, claro, a ver, no por y los tenés Yoma ese como caso- apellido, y sino tenés digo de esa casos peores. clase de Los gente Yoma la vida. que hace Bueno, son una política generación. y la Es que son política mucho un peores. negocio. Los Yoma de Pensá la todos los vida. Kirchner, por ejemplo. Pero, perdón, vamos, yo quiero insistir sobre ¿Es la esta misma idea. escuela los Yoma que los Kirchner? No, mucho peor los Kirchner. Mucho peor. Mucho peor, porque estos desfilaban modelos, estos son asesinos. El menemismo se asusta son de los socios de los Kirchner, narcos. sí, eso así, se asusta Peor de los- lo peor. Pero digo, usemos esto de vuelta como espejo. Y la reflexión que intentamos siempre en este programa. ¿En qué nivel los argentinos hemos tolerado siempre a los cínicos? Que han sido nuestros vecinos, que hemos mandado a los chicos al colegio con los hijos de ellos, ¿ok? Que cuando uno llega al poder tratamos de arrimarnos en vez de condenar. Si las esposas de los políticos preguntaran de dónde viene la plata, se acaba el sistema político, Viviana. Si los hijos de los políticos preguntaran de dónde viene la que usamos para ir a Disney, se rompe todo, no queda nadie, ¿entendés? Digo, hemos tenido un nivel de tolerancia, de aceptación y hasta de seducción con esto, que es parte de la corrupción que estamos viendo. Y nos tenemos que hacer cargo de eso. Ahora, fíjate, comparto plenamente, pero fíjate el cinismo de este hombre. ¿Qué es lo que intentó hacer para que la gente que nos está viendo entienda? Cuenta Yo- también su sensación acá, porque yo No, pero- por un momento pensé que, y te- que era yo, y después miraba las caras, de hecho mis caras lo dicen todo, voy mirando, lo miraba todo el tiempo a Spillman, lo miraba a Campolongo, en un momento Jacobi se saca, cuando Jacobi se saca los lentes, hay un antes y un después, no importa, vi que se lo sacó, de repente tenía un cartel Dragani que decía, tenés todo esto, el pecho colorado, y mi corazón hacía boom, boom, yo digo, me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo, ¿qué hago? ¿Viste qué hago? Le digo que se vaya, le digo que se quede, lo despido. Andrés me decía, por cucaracha, ya si querés despedilo, porque veo tus caras, hablá, me decía. Y yo no quería hablar, yo quería escuchar, a ver hasta dónde llegaba. Y llegó muy lejos. No, pero ahora se vienen batallas para vos muy superadoras a estas. Y mucho más si decidís meterte en política. Pero la reacción O es sea, esta, ¿eh? vas a tener que bancarte mucho peor que esto. Ahí, por eso te digo, para mí estuvo bien porque demostraste que Mucho lo podés, peor que esto, lo claro. podés hacer. Ya demostraron que cuando hay que apretar el acelerador, lo apretás. Perfecto. Ahora aprendé a llevarlos para donde vos querés llevarlos. Pero, Me Roberto, parece que es el ¿sabes qué? momento, Se es el acabó momento del tiempo. garrotazo. No hay más Yo igual tiempo. quise llevarlo a ese Sí, lugar. pero Yo el garrotazo es importante, no ya sé, correrlo de pero acá. conscientemente lo llevé ahí. Yo sabía Que se exactamente vayan. lo que estaba Que haciendo. Lo que se tienen que ir de la política, que se vayan. Pero mirá, Roberto, Ese es el laburo. el cinismo de este hombre llegó a un punto tal que el otro día cuando estaba explicando tecnicismos de cómo zafar al presidente, decía, pero el presidente podría ante la gente haber hecho una tarea comunitaria, como que la dibujaba y quedaba bien. Eso se llama cinismo. Pero eso es claramente cinismo, esa es la tipificación del cinismo. Y Carlos hablaba del daño moral, que es irreparable. Por eso cuando hablamos de cuál es la reparación que tendría que haber pagado el presidente, no existe, era la renuncia. Era la renuncia, no había otra, o que en la Cámara aceleren el juicio político. Pero eso no va a pasar. Pero déjame te diga algo que tiene que ver con tu provincia. Yo represento, todos saben, a Claudia, la mamá de Lara Reyes, la chiquita que estuvo abandonada, tirada en el piso. Que la llamamos nosotros, porque no la llamó nadie, la llamamos nosotros porque nos dio mucha pena. De hecho, Martina, mi hija, hace la piedra para llevar. Todas las piedras, se me cayó todo, chicos. Bueno, pues, Te cuento, y estamos tratando, obviamente la gente no lo sabe, con el doctor Diego Lorefice en Santa Fe, estamos tratando de probar la mala praxis. Vos sabés que ningún médico en Santa Fe quiere tomar, ningún perito de parte quiere tomar la causa por la, le borraron pruebas. por la corrupción que hay. Tuve que buscar un perito en Buenos Aires y nos está complicando probar la mala praxis, porque ¿sabes en qué justifican el abandono? Es decir, que estábamos en emergencia sanitaria y no había suficientes respiradores. Y que las enfermedades de base que tenía Lara, y yo siempre estoy justamente sustentando de que justamente Lara, si hubiera tenido un respirador a tiempo y que no se amparen en la emergencia sanitaria, si el Estado hubiera puesto el respirador a tiempo, Lara probablemente estuviera viva. Entonces, si el presidente de la Nación, en vez de hacer la festichola en Olivos, hubiera puesto la guita para un respirador que hubiera salvado una vida, hubiera sido suficiente. Entonces, el daño moral que le ocasionó a todos los argentinos es irreparable.
No tiene precio, no vale ni 1.600.000 ni 1.400.000. Igual, podría, por ejemplo, la Cámara Federal dar de baja todo lo que hizo Mirabelli y mandar marcha atrás y obligar otro tipo de pena, Doc. Bueno, hay una apelación que justamente como en esa causa no había querellantes, se presentó una persona como querellante diciendo se murió mi mamá en pandemia. Apeló y ahora vamos a ver si revocan o no nuestra resolución. Por eso el presidente todavía no tuvo que poner el dinero y todavía no sacó el préstamo. Porque no está firme. No está firme, claro. Porque no está firme la resolución. Pero no se podía apelar porque no había querellantes. Ahora ya lo hay. ¿Puede Ya volver está apelado. atrás? Puede volver atrás y Cámara revoca la resolución. Muy bien. De todos modos, bueno, vos debes encontrarte ahora con un montón de cínicos, si le ponemos ese nombre, como casta, diputada. que no lo- Yo que hacía no lo- mucho que no a hablaba ver. con un cínico a nivel consciente, por lo menos, no con lo un cínico que sienten. me defendía lo indefendible. No lo sienten, para ellos es un privilegio de la política hacer una fiesta, es un privilegio, no sé, viajar en business, es un privilegio porque se sienten privilegiados, son los privilegios, perdón que sea reiterativa, parezco Javier, hablar de la casta, pero para la casta no siente arrepentimiento, es como el psicópata, que no siente dolor ni arrepentimiento de sus víctimas, es más, lo disfruta. Esta gente disfruta de sus privilegios. Bueno, vos sabés que vos sus hablás de privilegios que disfrutar. son por el Yo sentí que esfuerzo del pueblo. tanto Brancatelli con ese video que hizo para Infobae, como esto, hay, no sé, capaz que me lo puedes explicar vos como psicoanalista, sentí que había como una especie de goce con respecto a la irritación o al dolor del otro. No sé Sí. cómo se llama eso. Pero Psicópata. siento, porque lo vuelven a decir, psicópata, vuelve a decir, él, viste, porque te dieron las vacunas, le pongo un 7 al gobierno de Alberto Fernández, y como que te gozan, como que te humillan y como que, viste, en un momento le dice a la periodista, un mensaje para tus haters, y bueno, como que sigan participando, viste, como si eso los retroalimentara. Digo, por eso digo, esto no es ideológico, esto es sos cínico, no sos cínico. Estás de un lado, es una grieta moral, no me Sí, importa hay si perversión peronista, también. radical. Yo no creo ni siquiera que Brancatelli sienta lo que está diciendo. Yo creo que él lo hace para irritar Yo al otro. a esta altura creo que sí, Amalia, a esta altura creo que sí. Yo creo que él sabe perfectamente por qué no es una persona que no le da la cabeza, es una persona inteligente, un pibe que tiene calle y sabe que todo lo que hizo ¿Vos su crees que es gobierno está kirchnerista mal. gratis, que alguien es kirchnerista gratis? Yo creo que él es un provocador y lo hace para provocar, pero en esa provocación no se da cuenta que del otro lado hay gente que la pasó realmente mal y que la está pasando mal. Campolongo, ¿cómo definís esto que te digo? Yo que siento que tienen una especie de goce mientras van insultando, agrediendo o humillando. Pasó con el señor que estuvo el otro día y el fin de semana vi la entrevista de Brancatelli, o vi esa parte nada más en realidad de las redes, y vi que era exactamente como la misma situación Que él se de cree que el impunidad. presidente se merece la festichola. Él cree que se la merece. O sea, hizo su trabajo, entregó las vacunas, entonces el presidente se merece una fiesta que lo haga diferente. O Pero sea, si se lo hubiera hecho ellos- Macri no dirían lo mismo, por eso digo que no es así. No, le dicen si eso lo hubiera fiestita, hecho Macri, la minimizan. imagínate a Julián Aguada y a Mauricio Macri colgados en la 9 de julio. No, ahí no comparto, Roberto, porque yo creo que si fuera la inversa, estarían todos decapitados ya para ellos. ¿No piensan lo No, mismo pero no si se lo pidas hubiera hecho Macri? integridad intelectual, Vivi. Me parece Igual lo que de las estás pidiendo vacunas demasiado. lo Pidiendo discutimos demasiado. a morir. Todo el caso Pfizer fue escandaloso, terminó en tribunales. Fue escandaloso inclusive el argumento que usa. Chicos, se murió un compañero mío de la Cámara, Miguel Lifchitz, porque no se Miguel vacunó, Lifchitz. porque no llegó a ponerse la vacuna, se la ofrecieron por debajo, no la quiso y se murió. Pero Ferraresi vacunó a Purita. Es el mismo que dice ahora que, ¿no? que van a ir presos cuando... Y la que ministra están vacunó a siendo sus protegidos por padres. un gobierno. Para La mí. ministra vacunó a sus padres, Massa vacunó también a su familia, o sea, y... Ferraresi lo mandó a Alberto a la facultad de vuelta a dar clases. ¿En serio? Lo mandó. No, lo dijo... Ah, sí, tenés razón, sí, tenés razón. ¿Cómo es esto Sí, que pero no, que uno no siente es por que... concurso, así que a lo mejor no... Por ahí no queda afuera. No fue por concurso. ¿Cómo es, Campolongo, esto de sentir que te están gozando, que se están divirtiendo, que les da morbo verte sufrir? Hay una cosa de morbo y placer de ver sufrir al otro, porque, digo, a mí me pisaron las piedras y a ustedes también, pero así no hubieran estado mis piedras. A mí me da una angustia, una tristeza. ¿Tenés la imagen del tipo, ese hijo de puta que pisó nuestras piedras, que además es el custodio de Vallejos y que a ellos no les importó absolutamente nada? O sea, ahí lo tenemos. Tampoco les importó nada esto, no nos dejaron decir nunca el nombre de este señor, nada. ¿Entendés? Es una locura, nunca nos quisieron dar el nombre de este señor. O sea, hay algo de morbo, hay algo de perversión en esta gente, Campolongo. Mira, yo no quiero el caso individual tomarlo clínicamente por porque eso. no es ético hacerlo a distancia, un diagnóstico a distancia. Ahora te quiero decir, hay cosas que son componentes de los seres humanos en distinta combinación. El sadismo es uno. Sadismo. El sadismo es uno.
el masoquismo generalmente va en pareja con el sadismo. O sea, el que es sádico goza con ese dolor. Estoy hablando muy genéricamente, no estoy hablando es a lo que yo me refería. de nadie en particular. Ahora, el segundo punto es que lamentablemente la degeneración de la política, por lo menos de cierta política, te lleva a esta cuestión de que en realidad te exigís más como militante de lo que corresponde para justificar las acciones, aunque en el fondo no las creas. Y ahí comparto lo que decía Amalia. Se sobreactúa para poder justificar la guita o lo que fuese. Esto por un lado. Pero también por honestidad intelectual quiero decirle a Amalia que es política, no sé si pertenece a la casta o no, pero sos política. Sos una mujer política, aunque lo niegues. Yo lo que te quiero decir es que... Pero para vos lo negás, no. No. No, por eso Bueno, no lo niega, por eso no lo sos niega. política. Es política. Bueno, el tema está en que en realidad todo lo que nos llueve, vos nombraste varios acontecimientos históricos muy importantes que sucedieron en nuestro país, con causas y efectos muy lastimosos. Hablaste de lo de la hiperinflación de Alfonsín. Ahora, yo lo único que digo, porque no es la discusión de hoy, nada de lo que nos sucede es, yo te diría, gratuito, para que se entienda bien. Jorge hizo un aporte, dijo, los colectivos, obviamente con diferentes responsabilidades, no es lo mismo un obrero de la Fiat, digamos, que los capos que manejan la macroeconomía, etcétera, etcétera. Que ese es otro tema, porque sabemos que hoy por hoy el poder no es solamente relaciones de fuerzas sociales. El poder también es el poder financiero, del que no se habla demasiado. Los bancos han ganado fortunas todo este tiempo, en el tiempo del empobrecimiento de la gente. Entonces, yo no quiero meterme en esta discusión en este momento, pero y no soy socialista, ni comunista, ¿Pero a ni dónde vas, marxista, Campolongo? ¿eh? ¿A dónde vas que no te entiendo? ¿A dónde No, vas para decir? voy a la complejidad de los procesos políticos, a la complejidad político-histórica. Si nada fue gratuito. Porque Los bancos van a ganar alfonsinistas- plata, los bancos ganan plata con un modelo o con el otro. Ahora, ¿quieres vivir con bancos ricos en un país pobre o bancos ricos en un país rico? Esas son contradicciones. No son contradicciones para nada. Eso No es una son- pavada típica de la izquierda. No caigamos en la trampa. Vos Ahí podés. tenés. No, Volvés al macartismo. O sea, yo soy un tipo de izquierda. Y mira, lo que pasa es que ¿Querés es un- discutir de filosofía es un- política? Discuto de filosofía política. Estamos hablando Pero de un eso se principio llama que se- macartismo. No. Se llama macartismo. Dejemos de Empecé echarle a la culpa a los bancos cuando la culpa de tipos que nos llevan al fracaso con políticas dame los cerradas bancos que de perdieron, hace a un ver montón quién de era el que años. sabía. Hace 70 años que tenemos déficit fiscal, hace 70 años que vivimos Bueno, por arriba de está nuestras bien, posibilidades. fenómeno. No, lo que se Que refiere, vivimos- Carlos, es a que no puedes usar la idea de sos de izquierda como si fuera... Primero, No, no, te yo pido disculpas. Sí, Al pedo. por favor, te pido mil porque disculpas. nuestro país te sufrió pido mil mucho disculpas. con todo Pero te voy a eso, decir una cosa. Estabas en Te voy a una decir una libreta cosa. y ya eras Yo me comunista. propuse, y te pido disculpas, de formación de una intención de conversión en algo. Hay que empezar a exponer las cosas cuando se empiezan a desviar. Entonces, no está bien hablar de que los bancos se van a enriquecer solamente si vamos hacia un modelo de país. Porque no es verdad. Los bancos se enriquecen igual. Entonces se confunde a la gente con esos argumentos. exactamente. Es importante No que se entienda exactamente que la cuando gente, tenés un que los Estado negocios organizado. buenos son buenos en la pobreza o en la riqueza. El tema es todos los demás. Entonces no Yo hay quiero ética que ahí, nosotros los vivamos en negocios un son país buenos en sí donde mismos. tengamos bancos Los ricos, negocios son pero buenos en con sí vecinos, mismos. con O gente no hay rica, con ética vecinos social. ricos Lo que sin pasa es que problemas. son Con moral, posiciones con ética, distintas, con reglas. Absolutamente distintas. Vos crees solamente en el libre mercado. Y está muy es bien verdad. que lo... No es verdad. bueno, No es pero verdad. entonces aclaralo. No hay mejor negocio ¿Y del con mundo qué? que tener bancos. Vas a ser rico en Argentina o en Dinamarca. Es lo mismo. Ahora, yo prefiero vivir como viven en Canadá o en Australia, donde los bancos también son ricos, pero la gente no es pobre. Sí. Por favor. Ahora, Entonces ¿cómo tengamos haces- cómo cuidado haces para con los guiar ejemplos para que que se son den préstamos confusos a los y son típicos productores, mecanismos de préstamos manipulación a de la tasas? izquierda. Por ahí vos no sos el típico vocero de la izquierda, pero esos elementos No, son no, los pibe. típicos. Soy son los peronista. típicos, ¿Sabés lo que es el peronismo? Pero Campolongo las lo sabe típicas todo el mundo. manipulaciones de la Bueno, izquierda. entonces, ¿En qué caso de que seas peronista? ¿De qué sos? ¿De qué sos? ¿De qué sos? el mismo discurso. Peronista de izquierda. El mismo discurso. Pero muy corrido de izquierda. Vivi, poné orden. ¡Zurdo! Ahora, Campolongo, ¿te querés ir? Y si no, nos vamos todos. Pido. Qué confusión que ¿Qué querés tengo. pegar? Perdón, te metí en un quilombo.
vamos todos. Se rosca. No, yo me voy atrás de Campolano. No, Esa vamos todos. Un solidaridad. vasito de agua, Carlos. por No, un favor. vasito de agua. Escucha, Vivi, espera. Sí, sí, hay, qué intenso Déjame todo. volver. Igual, perdón esto. Dale. Qué intenso todo, qué fuerte todo. Yo no sé si les pasa, pero nosotros hace, qué sé yo, mucho que hacemos este programa, bueno, la noche este año, pero lo venimos haciendo del 9 acá. Y la verdad que yo siento, no sé si les pasa a ustedes, a Amalia, a Roberto y a ustedes, lo hablamos mucho, pero yo ya empiezo a sentir, no sé si es porque falta 1 año y medio para que este gobierno termine, porque por momentos tengo mucho miedo de lo que pasa con la oposición, porque veo que todos quieren con sus egos gigantes ocupar ese sillón de Rivadavia y pero que se están eso, matando. Vivi. No, porque yo tengo la sensación de que hay como una incertidumbre, hay como una sensación de no sé si de abandono, porque Hay yo no mucho quiero juego. un padre, ¿viste? Un padre presidente, una madre. Quiero una persona que ocupe ese lugar y que lo haga bien, que ocupe su laburo y que lo haga bien. Pero a la vez digo, hay como una especie de desolación, hay como una especie de abandono. Y uno siente, por eso también el otro día yo me enfrenté a este personaje, porque sentí empatía por el que nos estaba mirando, para no dejarlo solo, porque lo que estaba diciendo era inmoral. Digo, uno tiene la sensación de que la oposición, o los líderes de la oposición, que ya no sé a esta altura ni quiénes son ni cuántos, nos están dejando un poco solos. si existen. Nos están dejando un poco solos si es que existen. Yo, dos reflexiones, porque me parece que estos eventos nos pueden dar espacio, ¿viste? Esa idea de la oportunidad de la crisis, ¿no? Para Nos mí es pueden dar oportunidad. espacio para pensar 2 grandes cosas. Yo las dejo planteadas para que lo pensemos entre todos, para que lo piensen los que están del otro lado. Respecto de Yoma, entonces, ¿qué hacemos con la gente que sabemos que nos robó, que nos cagó, que nos prometió que nos iba a llevar a un lugar mejor y hoy estamos hechos mierda? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Seguimos, agachamos la cabeza, seguimos chupando, ponemos la otra mejilla, como dice la Biblia del cristianismo, o les decimos, che, loco, pará, ¿por qué no te retirás un poquito, correte, contame cómo la cagaste? Hay que sacar los dientes, yo creo que no, pero ¿qué hacemos con eso? Aparte, La pero ¿por qué segunda le aguantamos reflexión, a los espera. políticos lo que no le aguantaríamos a un marido, a un novio, a una madre o un hermano? De verdad lo digo. ¿Por qué le aguantamos Pero, a los políticos ¿puedo explicar? todo Espera, y déjame y no le el segundo bancamos a un punto. Espera, ser querido, a un amigo, ni un cuarto de todo Vivi, esto? déjame el Es segundo. raro también, ¿no? Déjame el segundo. Lo que dice Brancatelli nos pone frente a otra reflexión que es bien importante, que es en qué medida hay que agradecerle a los políticos lo que hacen. Cuando un político gestiona nuestra guita, es decir, va, compra las vacunas y las reparte, flaco, yo no tengo nada que agradecerte, está gestionando la mía. Yo al administrador del consorcio de propietarios no tengo que delirar ni hacerle bandera porque arregla el ascensor. Y si yo voy y le digo, Ese flaco, te laburo. estás choreando la guita porque estás entongado con el plomero y con el gasista, y el tipo me dice, che, pero pará que yo te arreglé el ascensor, yo le tengo que hacer el reclamo igual. Sí hay que agradecerle a los políticos... Pero pará, pero a ese tipo, a tu encargado del edificio, le haces el quilombo y no te bancás que te ocurre con el plomero y con el carpintero Por y con el ahí- no sé qué. ahí va, ahí Ahora, va. ¿por qué se lo bancamos a ellos? Si vos esa no es te la lo bancás pregunta. en tu vida eso. Cierro esto con esto, ¿A Juancito. qué le tememos? Sí le tenemos que agradecer a los políticos que tienen una visión para el país. Eso que el conjunto no puede dar porque no sabemos, porque no la vemos, porque estamos en otra. Hay que agradecerle a un Sarmiento que se dio cuenta de que tenía que educar a toda una generación en 10 años. Hay que darle crédito a un Julio Argentino Roca que dijo, muchachos, el Estado es nuestro y a partir de ahí construimos una nación. Hay que darle crédito a un San Martín que dijo, tenemos que limpiar toda América de los españoles porque si no todos estamos en riesgo. Es decir, a los que tienen una visión le tenemos que agradecer, a los que administran la poda de los árboles o hacer cordón de cureta, no. Chango, estás administrando la mía, no tengo nada por lo cual delirar por vos. Pero, a ver, Jorge, Yoma, Brancatelli, Alberto Fernández tiene un común denominador, que es la ostentación de la impunidad, es la provocación, sin lugar a dudas. Por eso Alberto Fernández lo quiere repatriar a Ginés, lo quiere poner otra vez en la función pública. Lo traen a Vudú y dicen que es parte de la persecución judicial y del lawfare. Uribarri sigue estando condenado con 8 años de prisión, sigue estando viviendo allá, ¿no? sigue Eso es estando en Israel. tremendo. El 25 de mayo Eso en un se acto llama- oficial. Eso se llama impunidad. Y cuando vienen y te escupen en la cara la impunidad es porque es provocación. Lo mismo Estás que hace hablando de todos Brancatelli. funcionarios de Alberto Fernández, ¿no? Ginés, Pero claro, Uribarri. la tenemos como ministra Ferraresi todavía, con Bisotti, Purita. que era cómplice y estaba en connivencia claramente y está investigada con Ginés. Y vacunó a sus padres. Y vacunó a sus padres. Entonces, la impunidad tiene que ver con la provocación. Vienen, se sientan acá y se creen que pueden decir lo que se les canta.
Por supuesto que pueden decir lo que quieran. Igual a mí no me Pero- molesta que lo diga, me molesta que lo sienta. Es como que o sea, ¿entendés? Como, me parece raro que lo sienta. Es como que digo, no, o sea, ¿cómo No podés lo sentir siente, eso? Vivi, lo tiene naturalizado. Claro. No lo siente. Es natural para él que la fiestita esté permitida, los permitidos, los privilegios. Lo Claro, tiene parecemos una naturalizado. manga de boludos nosotros. Ese es el Mirá, tema. estos pibes hacen mala sangre por lo Ese que es le el pasa a la tema. gente. Lo Es tiene que, naturalizado. para mantenerse el poder tienen que crear poder. Y crean poder marcando diferencias. Si no, no tienen poder. Entonces, como tiene que, viste, como exacerban todo, exacerban sus gestos patrios, bueno, y también exageran en la muestra de poder, porque es su manera de construir poder. Cuanto más te empujen para abajo y más se alcen ellos, más poder tienen. Tiene que ver con una lógica de construcción muy vertical, muy destructivo, muy peligroso. El tema es que no tienen más poder. Bueno, entonces se por eso quedan sin poder. hacen estas payasadas. Es que de eso se trata, obviamente. Pero además, todos los funcionarios que ocupan hoy el gobierno siempre hacen declaraciones que tienen que ver con la provocación. Y tiene que ver con la impunidad. El cinismo, claro que hay cinismo. Es inherente a la provocación. Pero la provocación tiene que ver con la impunidad. Permanentemente. Ellos se creen impunes, se sienten impunes, porque tampoco hay una justicia que los condena. Se encargaron de destruirla también. Sí, y también tiene que haber un cambio en el Congreso. Porque no puede ser que tenga que llegar una condena hasta la Corte Suprema para poder destituirlos. Es una locura, porque la Corte termina nunca de resolver. Esa es la realidad. Ahora, García Moritán, la justicia, mirá que no tengo un milímetro de empatía con este gobierno. La justicia, el deterioro de la justicia no comenzó. No, de todo. Estamos hablando con Amalia, justicia coincidimos federal, en que es de los últimos 70 años esto lo que viene pasando. O más, no sé, ¿cuánto quieres? Lo que te guste a vos, pero no es patrimonio de este gobierno Mire, solamente. yo les voy a dar un dato. Hay 25... El abogado de la mesa. Es un dato concreto, no suelo dar datos certeros, pero esto es un dato. Hay 25 casos de corrupción que están esperando del 2018 juicio oral. Desde el 2018. Desde el 2018. 25 casos. 25 casos de corrupción que están elevados a juicio, que están muertos. ¿Eso qué es? ¿Cinismo? ¿Cómo titulamos eso? Y ¿Cinismo, puede ser impunidad? muchas cosas, ¿no? Sí, inmoralidad. ¿Qué es eso? 25 No estamos hablando de que tienen que condenar, estamos diciendo que Causas. tienen que ser... que están ahí que ser archivadas. juzgados. Entre ellos Odebrecht, Cajoneadas. 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 Odebrecht y el Tribunal Oral Federal 7 con causa cuadernos. Que cuando vos vas, te dicen, la chica que lleva la causa dice, la causa más voluminosa de la Argentina, estamos pidiendo que el Estado nos mande gente para ayudarnos y no nos manda Y nadie. hasta que se implosione el edificio como ha implosionado otros tribunales.